estas exposiciones previas. Y quiero mostrarles un poco la experiencia inicial que tenemos en patología abdominal. En la clínica somos 5 cirujanos los que estamos capacitados. Dentro de las cirugías que se realizan en la patología abdominal son cirugías de hernias, de vesículas y la patología oncológica, que es la que principalmente me voy a enfocar porque es la que realizo. Acá quiero mostrarle 2 procedimientos quirúrgicos que son los que más se realizan, de sigmoidectomía o resecciones anteriores, porque son de la patología mínimamente invasiva que venimos realizando desde hace un poquito más de 2 años que estoy en la clínica. Y este es el procedimiento por laparoscopía en este lado y en el otro lado la vía robótica. El tema en cirugía oncológica, los principios oncológicos son básicos. Lo que tenemos que preservar, tanto en la cirugía abierta, en la laparoscópica y en la robótica, tienen que ser iguales. Entonces ustedes ven la disección de los vasos mesentéricos, de la misma forma tanto en la laparoscopía como en robótica, con la comodidad que el cirujano está sentado. Y como ven, no hay casi sangrado, en ambos lados se puede operar de la misma forma y uno se podría decir cuál es la variación. Sin embargo, esa comodidad y esa disección que hacemos nos permite además en la cirugía robótica que el colon que desciende podemos ver su irrigación, si está totalmente irrigado, y podamos hacer una anastomosis más segura. Pero los principios son los mismos. Podemos usar energía de avanzada, grapas, tanto en la laparoscopía como en la robótica. Ya hablaron del punto de visión, que eso disminuye el trauma abdominal, y podemos hacer la reconstrucción de la misma forma. Pero esos beneficios sí son significativos. Sin duda, es una experiencia inicial que es la que quiero mostrar. Cáncer de colon ascendente, de ciego, que también es una patología común la que vemos. Podemos hacer una micolectomía derecha robótica con una disección del ilio en las arterias ileocólicas sin ningún inconveniente radical, y obtener piezas operatorias con los principios oncológicos que estamos hablando, con una excisión total del mesocolon, que eso tiene un impacto importante en la sobrevida de los pacientes. Esta paciente, 85 años, operada, al tercer día de alta, tomando dieta, sin dolor, eso es un beneficio evidente. Y desde el punto de vista oncológico, nosotros tenemos que enfocarnos en no solo en la pieza operatoria, en la foto, sino en el número de ganglios. También influye que tenemos que tener un estudio de patología adecuado para poder hacer el control de calidad de nuestro procedimiento quirúrgico. Si ven ustedes, esto es un estudio clínico 3, un ganglio de 23 resecados. Otra de las cirugías que también se realiza con mucha frecuencia es sigmoidectomía robótica, la sigmoidectomía, y miren la incisión total del mesocolon con una disección de los vasos mesentéricos en su nacimiento. Otra colectomía derecha, que son el mesocolon, que es el control de calidad de los procedimientos quirúrgicos. Este es un caso súper interesante porque es un paciente joven que tenía un cáncer de recto con neoadyuvancia localmente avanzado, o sea, un tumor T3 con ganglios positivos, compromiso del margen circunferencial, que recibió neoadyuvancia, y es un hombre de 1,85 m, 128 kilos, y pudimos hacerle una resección, excisión total del mesorrecto. El paciente tuvo que ir a un abdomen perineal, pero el abordaje del mesorrecto nos permite una exposición sin pelear con el asistente, porque nosotros mismos manejamos el visor, nosotros mismos con el cuarto brazo, puede haber un quinto brazo para poder poner una gasa con el bedside, como ya lo explicaron, y poder hacer una decisión del mesorrecto adecuada, que eso es lo importante y el beneficio de esta técnica quirúrgica para los cánceres del recto. Miren al paciente, el abordaje perineal es el mismo, pero el abdominal solamente tiene esos puntos de inserción y su colostomía, y el paciente puede tener piezas operatorias completas, excisión total del mesorrecto, como lo dice la patología, que no hay margen circunferencial comprometido. En este caso había una respuesta parcial, no había ganglios comprometidos, 0 de 14, siempre la neoadyuvancia disminuye el número de ganglios, sin embargo se puede hacer cirugías de este tipo. La evidencia científica ya ha demostrado que la cirugía robótica para el cáncer colorectal no es inferior a la cirugía laparoscópica ni a la cirugía abierta. E incluso estos estudios recientes publicados en los chinos en 2025 tienen algunos resultados, 1.700 casos que no son despreciables,
donde muestra beneficios de la cirugía robótica para cáncer del recto medio y bajo, porque te permite una decisión total, puedes llegar hasta la parte esfinteriana, poner una grapa con la mayor facilidad y por lo tanto puede tener resultados óptimos. Sin duda hay varios protocolos en curso que vamos a ver la respuesta. Acá quisimos hacer, no entrar en cirugía abierta, de los poco más de 2 años que tengo laborando en la clínica angloamericana, sobre cirugía mínimamente invasiva, de los casos que operamos por cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Sin embargo, es una muestra pequeña, pero por lo menos muestra el camino por donde vamos a ir. Son 36 casos colorectales, uno fue por resección transanal, que no entramos en el estudio, los otros son 28 por laparoscopía, 7 por robóticas. Este es más o menos el esquema del estudio para hacerlo comparativamente. Este es el perfil de edad y de ASA, casi todos fueron ASA 2, la mayoría, más o menos, y el sexo femenino cierta predominancia en nuestros casos. Sigmoidectomía radical laparoscópica es la más frecuente y después tenemos una mixtura de todos. La morbilidad se ha registrado solo en la cirugía laparoscópica, pero lo que puede ser el sesgo es que hemos tenido casos más complejos, hemos tenido que hacer una exenteración anterior por un tumor localmente avanzado adherido al útero, hemos tenido tumores más grandes y la cirugía robótica no. Entonces ustedes ven el tiempo operatorio, esto es una mediana, esa es una técnica de Fisher, no es significativo, pero por lo menos nos orienta un camino para hacer un estudio serio y prospectivo en cáncer colorectal en la clínica. Por ejemplo, tiempo operatorio, 2 horas para la laparoscopía, es la mediana, de todo el número de los casos, no es la media. Igual la robótica 4, sin duda es más larga todavía por todo el proceso de la instrumentación y el acto quirúrgico en sí. Hay menor pérdida sanguínea, 50 en la mediana versus 20, ganglios resecados son muy similares, 22 versus 23, y la conversión solo convertimos 1 en laparoscopía y nada en robótica todavía. Y en relación a la estancia hospitalaria, de la misma forma, tuvimos 7 días en promedio en la laparoscópica y 5 en la robótica. La morbilidad igual, estuvieron circunscritas a la robótica y a la laparoscópica, y a la robótica ninguna. Pase a UCI, hay muchos pacientes nonagenarios, octogenarios, que tienen una serie de comorbilidades que a veces por el monitoreo postoperatorio van a UCI. Transfusiones, solo un caso en laparoscopía, en robótica ninguno. Y retornos a las operaciones 3, tuvimos un caso de licencia de anastomosis, lesión de uréter, etcétera, pero en cirugía robótica no lo hemos tenido. Este es el estudio, que ustedes ven los extremos, por eso tenemos mediana y media, que son los que más o menos nos orientan la tendencia y que se concluye de que sí, la estancia hospitalaria es menor en la cirugía robótica, el tiempo quirúrgico es un poco mayor, menor sangrado y menores complicaciones. Ese es el resumen, la parte oncológica que ya hemos visto, la imagen de la pieza operatoria, el resultado de patología. Sin duda nosotros recién hemos empezado en cirugía abdominal a partir de octubre del año pasado y estamos en desarrollo y que sin duda, este es el caso que presentó el doctor Venegas, un linfoma con infiltración esplénica que no tiene incisión porque fue resecado por vía, y los mismos abordajes que hicimos para la esplenectomía le hicimos para la histerectomía radical. Desde la patología fue un linfoma que suele pasar, y que eso es importante, el dominar una técnica quirúrgica no lo hace especialista aún. Entonces el que hace cirugía oncológica tiene que prevalecer los principios oncológicos siempre, por cualquiera de los abordajes que haga, sea abierta, sea laparoscópica o sea robótica. Y estos son los desafíos: incluir mayores casos oncológicos abdominales dentro de un programa y registro adecuado. Eso es lo mejor para hacer algo concienzudo, serio, y no se ponga en duda esta técnica quirúrgica que definitivamente, como han visto en las discusiones anteriores, es beneficiosa. En los casos oncológicos, realizarlos siempre con los principios de cirugía oncológica de cada patología, como le dije. Los costos, si son más accesibles, naturalmente se realizará mayor número de casos. Espero que la última mesa redonda nos resuelva esa perspectiva y entender que la cirugía robótica no es una especialidad, sino que es un abordaje quirúrgico que
potencia los resultados en manos de un anestesista. Muchas gracias. El inicio de nosotros en la cirugía robótica fue toda una expectativa. Tenemos 2 años ya haciendo cirugía robótica. En mi caso hago lo que es paleoabdominal, cirugía bariátrica y cirugía de reflujo. Hay cirujanos oncólogos, hay cirujanos de páncreas. Pero ¿por qué hablar de cirugía robótica en el Perú? ¿Por qué? Porque actualmente necesitamos tener mayor acceso tecnológico. Esto va a llevar a un desarrollo quirúrgico a nivel nacional. Mejor manejo de casos complejos. Tenemos que entender que para llegar a operar casos complejos de cirugía robótica, hemos tenido que pasar por toda una curva de cirugías, diríamos, menos complejas. Generalmente se empieza con cirugías de vesícula, cirugías de hernias, que a pesar que muchas veces a la cirugía de la hernia se le da poca importancia, pero cuando viene el paciente con hernia recidivada, ahí viene la complejidad. Entonces, la cirugía robótica tiene un crecimiento a nivel mundial y sobre todo la cirugía de paleoabdominal. Como verán ahí, hoy en día la cantidad de artículos y publicaciones sobre cirugías de hernias, de ventraciones, ha crecido mucho. El Perú no está ahora actualmente. Tenemos centros con cirugía robótica, ya tenemos 6 sistemas robóticos Da Vinci en el país. Hay más cirujanos entrenados. Nosotros tenemos en la clínica residencia de cirugía. Nuestros residentes de cirugía están siendo capacitados. Les voy a mostrar, entran a la cirugía robótica. Creo que esta es una de las cosas que va a quedar como desafío para la parte, diríamos, universidad, de ver cómo puede cambiar la currícula y que los residentes tengan ya en su currícula, valga la redundancia, el manejo de lo que es la cirugía robótica propiamente. Cirugía general, por ejemplo, en primer lugar siempre va a estar la prostatectomía, pero en los últimos años en segundo lugar ha aparecido la cirugía de paleoabdominal. Y este tipo de eventos que tenemos favorece esto, la importancia de relacionarnos, ver la experiencia de un centro, de otro centro, y eso va a llevar a que desarrolle más la cirugía robótica en el país. Como experiencia personal, ¿cómo fue nuestro desarrollo? Voy a hablar un poco rápido. No solamente involucra a los cirujanos. Tengan en cuenta que acá, en nuestra primera experiencia, hay ingenieros clínicos, hay enfermeros, ¿sí? Hay cirujanos, todos involucrados en que la cirugía robótica se desarrolle. El entrenamiento que tuvimos online, simulación, son etapas que uno va desarrollando. Esos son nuestros primeros entrenamientos en cirugía robótica con simuladores. Si hoy día me pongo a revisar eso, diría que estaba bastante mal, como me faltaba mano quirúrgica, diríamos. Pasa por una etapa de entrenamiento, como verán. Viene después, en el caso nuestro, tuvimos que viajar a Brasil, al Hospital Albert Einstein, que es un centro de alto volumen, y tuvimos todo este tema de capacitación con horas de simulación, ver cirugías in situ. El in-service que te preparan no solamente es como cirujano para que manejes la consola, el cirujano robótico tiene que manejar hasta algo de ingeniería clínica, algo de enfermería, porque ante algún accidente está en la capacidad de valorar dónde está la falla o qué ha pasado. Posteriormente viene el entrenamiento en animales, tuvimos entrenamiento del Pig Lab, y luego viene la visita de los proctor, en este caso vinieron de Brasil. Hoy en día en Perú ya hay proctor, entonces es una ventaja para el desarrollo de la cirugía en el Perú. Vinieron cirujanos brasileños a entrenarnos, pero ya con nuestros propios pacientes y en nuestro propio sistema robótico. Y posteriormente viene la certificación. Si uno valora a cómo operaba antes y cómo empiezas a operar actualmente, uno mismo va viendo su desarrollo, su evolución. Y viene la etapa de proctor. Gracias a Clínica Internacional he pasado ya por esa etapa, he completado las 50 cirugías robóticas y eso me permitió hacer el curso de proctor en el mismo hospital donde me formé. Es un curso ya personalizado, con personal de enfermería, con cirujanos, con ingenieros clínicos. Y esto lleva a que haya más desarrollo en el país, poder inculcar
lo poco que pueda llegar a saber a nuestros cirujanos más jóvenes o cirujanos que están en etapa de hacer cirugía robótica o a nuestros residentes. En Clínica Internacional ya tenemos más de 120 cirugías robóticas abdominales. Acá estamos hablando solamente de cirugías abdominales. La experiencia clínica, en un momento hicieron una pregunta: ¿por qué no se entrenaban a los residentes? Nosotros sí lo hacemos. Formamos residentes, tenemos un residente por año y les permitimos hacer cirugía robótica, pero el cirujano está ahí, el proctor está ahí al lado. Esto llevamos a cabo nosotros en cirugía, en la clínica. El cirujano, el residente de primer año, muchas veces entra como segundo bedside. Bedside es el ayudante al lado del paciente. El residente de segundo año puede entrar como primer bedside, pero recuerden que siempre al lado hay otro cirujano que ha hecho cirugía robótica o un cirujano que ha hecho el bedside, pero permitimos que nuestros residentes estén al lado y aprovechan mucho la cirugía robótica. ¿Cuál va a ser más adelante? Lo que pretendemos es que el residente de tercer año termine ya como cirujano robótico, y por eso hablaba yo de la currícula universitaria. He logrado pasar por estas etapas de cirugía abierta, cirugía laparoscópica y actualmente cirugía robótica. Pero luego esto sigue, es una formación continua. Ahora viene a qué sector, en el caso mío, de la parte abdominal te dedicas. Tienes que hacer los famosos cursos, TR300, TR400, TR500, específicamente, en mi caso, en cirugía parieabdominal, cirugía de hernia hiatal y cirugía bariátrica. A la actualidad, mi experiencia son 73 casos. He pasado por todas estas cirugías. Como verán, las cirugías de parieabdominal son las que más he desarrollado. Inicialmente fueron vesículas, porque generalmente cuando empiezas la cirugía robótica, empiezas con cirugía de vesícula. Pero a medida que vas agarrando más expertise, vas desarrollando otro tipo de cirugías más complejas, bypass gástrico, hernias hiatales complejas, eventraciones, como verán ahí. Y esto es algo que sí nosotros vemos de gran importancia, lo que nos permite el sistema robótico Da Vinci. Yo puedo valorar, si ustedes comparan un bypass gástrico de abril del año 25 con un bypass gástrico de marzo de este año, el tiempo de instrumentos activos, cómo ha bajado en un 41%, de 278 minutos disminuía a 162, tiempo activo de instrumentos, que es distinto al tiempo de consola. Hernia inguinal fue mi primera cirugía robótica con el proctor, 1 de julio del año 24, 74 minutos de instrumentos activos, y actualmente en marzo 49 minutos. Hernia incisional, cirugías más complejas, y si se dan cuenta, lo que permite el sistema de Da Vinci es que yo puedo, para un tema de docencia, saber qué tipo de paciente estoy trabajando. La hernia incisional ITEP del año pasado, de diciembre, es un paciente con índice de masa corporal de 40. Mire cómo disminuyeron los tiempos, a 125 minutos. Hernia hiatales, lo mismo, de 165 minutos a 96 minutos. Estas son todas las cirugías. Esta es la curva de aprendizaje. Voy avanzando rápido porque creo que hay poco tiempo. Hay artículos, si bien es cierto, como hablaba, que no supera del todo la cirugía laparoscópica, pero lo que si ustedes se dan cuenta es porque muchos artículos valoran esto. La mayoría de cirujanos evaluados tenían menos de 5 a 10 cirugías robóticas. Muy pocos tenían más de 30 casos. Pero esto va a ir mejorando con el curso de los años. Resultado comparativo de este artículo: una hernia, casos TAP, hernias inguinales. Definitivamente la ventaja de la cirugía robótica con la cirugía laparoscópica. Esto ya se habló, menor postoperatorio, recuperación más rápida. Los retos actuales son estos, en la parte privada, sobre todo el tema de la cobertura por las entidades, los aseguradores, difusión para que haya disminución de costos, expansión de la cirugía robótica, con los congresos que podamos tener. Casos representativos, algo rapidito porque el tiempo es, este es un caso complejo.
pero que ya me permite hacerlo habiendo hecho una curva adecuada, que nunca se termina de aprender, definitivamente. Es una hernia yatal gigante, una paciente con una esofagitis no erosiva, viene el estómago metido en el tórax. Esta es una imagen que tuvimos en clínica. Una gran hernia yatal. La colocación de trócares, habitual, como ya han presentado la mayoría. Voy a adelantar para... La gran ventaja de este tipo de cirugías complejas, lo que les quiero mostrar es esto. Cuando hace cirugía laparoscópica depende que el camarógrafo ingrese la cámara en zonas anatómicas de acceso limitado, y depende de tu ayudante que verdaderamente esté tomando el tejido que tú le has pedido que tome y evitando una lesión inadvertida. En el tema de la robótica, el cirujano de consola maneja todo eso. Tú ves la cámara, tú ves la pinza de ayudante, que es la que está derecha, paralizada, el cirujano de consola es el que ha puesto la pinza. Ahí viene la sección de vasos cortos. Avanzamos para que pueda mostrarles. Entramos al mediastino con toda tranquilidad. Ahí la sección del saco herniario yatal. Vamos a avanzar para que vean, dejando el esófago totalmente limpio. En la laparoscopía creo que saber que tengo la aorta abajo es como que te daría un poco más de temor. En cirugía robótica es una gran ventaja la visión. Y empieza la sutura, que es otra zona, o otra, mejor dicho, parte de la cirugía robótica de mucho beneficio. Vamos a avanzar. Cierre de pilares. Tan rápido no, pero estoy adelantando. En este caso se le hizo una fondoplicatura tipo tupé. Quiero dejarlo ahí para que vean simplemente, esa es la fijación de la fondoplicatura del pilar. Pero es mostrarle esto, ¿no? La facilidad o la ventaja para este tipo de intervenciones quirúrgicas. Estos pacientes a las 6 horas reciben tolerancia oral. Viene su control el día siguiente, su esofagograma, la hernia yatal corregida y alta el día siguiente. Hay más videos, pero el tiempo nos apremia. Entonces, el futuro de la cirugía de la preabdominal viene en incremento. Y la conclusión de la cirugía robótica es seguridad y calidad, el crecimiento sostenido que tiene ahora en el Perú y la formación y la proctoría para nuevos cirujanos. Muchas gracias. Ha dejado de ser una promesa para convertirse en una práctica consolidada, multidisciplinaria. El hilo conductor va a ser lo que ha propuesto la academia, ¿no? Justamente experiencia, resultados y desafíos. Brevemente, recuerden que el Hospital 2 de Mayo viene desde 1875, es patrimonio de la humanidad. Existen 4 servicios de cirugía sectorizados hace más de 10 años. Y bueno, no es un dato anecdótico en realidad el considerar que la tecnología robótica en un hospital público, hay que recalcar eso, con una tradición quirúrgica bastante grande, revela un componente innovador bastante interesante, no lo reemplaza en realidad. Entonces, nosotros a la fecha, a este momento, justo hoy día en la mañana tuve la cirugía número 460, que se trató de un prolapso. Tenemos 460 cirugías robóticas, de ellas 215 han sido abdominales y 245 no abdominales, considerando bueno, algunas de las especialidades que ya se han expuesto el día de hoy. Tenemos desde fines del 2024 por trimestres hasta este último trimestre. Como verán, hay una fluctuación en cuanto a la cantidad de cirugías. Estos son estadísticas sin ningún maquillaje, considérenlo. Han habido caídas básicamente por temas logísticos, como por ejemplo esterilización de algunos instrumentos, el reordenamiento que tuvimos dentro de los mismos cirujanos. Recordemos que en el hospital fueron más de 30 cirujanos los que se capacitaron en cirugía robótica. Entonces había ciertos conflictos, por así decirlo, idealmente por operar distintos casos.
El programa entonces abarca 5 especialidades quirúrgicas en la parte abdominal, ¿no? Cirugía sectorizada, como le decimos. Yo en particular trabajo en un servicio de cirugía colorectal y específicamente el servicio de cirugía colorectal es el que tiene la mayor cantidad de casuística a la fecha, ¿no? Entonces hay que considerar que un programa robótico maduro no se va a medir tanto en sí por su volumen, sino también por la capacidad de poder articular a todo el hospital dentro de una plataforma que va a ser compartida. Entonces, dentro de estas 215 cirugías, el servicio de cirugía colorectal, el servicio de cirugía 3, es la unidad que tiene mayor volumen a la fecha, con 63 procedimientos. Específicamente, nuestra serie abarca no solamente la patología oncológica, sino también patología colorectal benigna, como por ejemplo prolapsos, reparaciones de hernias parastomales, y compartimos en algunos casos también casuística con ginecología, como les mostraré en un momento. Distintos tipos de patologías y procedimientos robóticos. Evidentemente, en un inicio, los 4 cirujanos colorectales empezamos nuestra curva con hernias y vesículas, ¿no? Pero actualmente la cantidad de procedimientos colorectales ya han sido superadas por esa cantidad de procedimientos, digamos, no colorectales. Un dato importante que nos pareció relevante mostrarlo es esta penetración robótica, por así decirlo, versus la cirugía abierta. En realidad, acá hay una pregunta clave, ¿no? O sea, ¿en qué medida la robótica ha desplazado a la cirugía abierta? Y bueno, como pueden ver, tal vez la respuesta no es tan uniforme, ¿no? Y ahí justamente viene la parte interesante. Por ejemplo, en resecciones pélvicas, en cirugías que involucran el mismo hueco pélvico, cirugías como resecciones anteriores bajas o abdominoperineales, ya para nosotros es la vía mayoritaria. Definitivamente es muy complicado poder hacer uno de estos tipos de cirugías, ya las concebimos, que no sean robóticas, a pesar que todavía las seguimos haciendo algunas laparoscópicas por la cantidad de pacientes que podemos tener en algunos meses, y por todos los beneficios que ya han mostrado los colegas anteriores, ¿no es cierto? El tema de la visión tridimensional, ergonomía, etcétera, etcétera. Y bueno, en el extremo opuesto tenemos la parte de la patología benigna de alto volumen, que ya lo han mostrado muy bien los colegas anteriores. Entonces, algunos de nuestros resultados descriptivos en cuanto a medianas por procedimientos es que no hay algo significativo de por sí hasta ahora, podríamos decir, con categorización. Hay patología benigna que muestra estancia corta y sangrados mínimos. Tenemos también patología maligna con estancia corta y sangrado mínimo, pero también tenemos patología benigna que ha tenido una estancia tal vez un poco mayor de lo habitual que si lo hubiéramos hecho con cirugía laparoscópica en algunos casos. Sin embargo, nuestra estancia promedio es de 7 a 8 días cuando se ha tratado de algo oncológico a la fecha. Algo que casi nunca queremos hablar son de las complicaciones, pero bueno, la estadística sin filtro al momento tenemos una morbilidad de alrededor del 19%. Hemos tenido 12 complicaciones en estos 63 casos. El tema está acá en complicaciones que van desde infecciones de sitio operatorio, algunas neumonías intrahospitalarias también, y dehiscencias, fístulas, un caso de infección de sitio operatorio que llevó hasta la infección necrotizante de tejidos blancos. Evidentemente, todo esto le estoy hablando de los primeros casos. Entonces, ¿por qué, ya para ir concluyendo por el tema del tiempo, la robótica no es un fin en sí mismo? Consideramos que es una herramienta y eso hay que tenerlo bien claro. El tema no está solo en la visión tridimensional, la ergonomía, ¿no? Sino que también tenemos que concentrarnos en la localización anatómica del problema que queremos solucionar. Y evidentemente esto para nosotros trae muchísimas ventajas y muchísimos favores en lo que es cirugía pélvica. Algo que tal vez nos diferencia mucho en estos casos es que poseemos 2 consolas y podemos hacer este tipo, ¿no? Cirugía robótica colaborativa, algo que estamos viendo mucho con ginecología. Resulta que alrededor del 15% de mujeres padecen de endometriosis y de ellas un quinto más o menos tienen endometriosis profunda. Entonces no son pocos los casos que encontramos endometriosis rectal
que requieren pues una cirugía colaborativa, como ya lo hemos tenido en muchos casos con el servicio de ginecología. Bueno, la parte más honesta, diría yo, los desafíos son reales, ¿no? Tuvimos una caída el año pasado en cuanto a la cantidad de procedimientos que hicimos, que muestra pues la fragilidad un poco del sistema público en algunas cosas, ¿no? En realidad esto fue más un tema de burocracia. Persiste todavía el tema del costo, la sostenibilidad que puede haber en el tiempo de la cirugía robótica. La curva de aprendizaje todavía consideramos que estamos siendo parte de ello, y por eso es que la hoja de ruta, debe ser bastante concreta, ¿no? El tema de la coordinación interservicios es bastante importante. Estamos llegando a conseguir hasta 2 cirugías robóticas al día de manera un poco sostenido en el tiempo. Mantener pues el registro prospectivo de nuestros casos, que la expansión sea de manera ordenada y bien escogida con el paciente, ¿no? Entonces, justamente en eso se basa un programa bastante serio. Entonces, nuestras conclusiones en el caso del Hospital 2 de Mayo es que tenemos ya un servicio de cirugía robótica bastante más consolidado, significativo y sobre todo multidisciplinario. Nuestro servicio de cirugía colorectal es el servicio que en realidad a la fecha lidera la cantidad de cirugías que tenemos, con resultados que están empezando a ser bastante consistentes, seguros y con una morbilidad que se puede esperar, sobre todo para tratarse de cirugías mayores, ¿no? Por eso la importancia de mantener el entrenamiento, expandirnos y sobre todo esto mantenerlo con el tiempo, que sea sostenible. Muchas gracias a la Academia por el tiempo. Elena, vengo de la representación del Grupo San Pablo, soy cirujano, doy un agradecimiento, muchas gracias a la Academia por la invitación, a todo el público presente. No me ha tomado mucho tiempo, solamente unos cuantos números que vamos a implementar, el resto ya creo que me han hablado bastante durante toda la exposición de los beneficios que es la cirugía robótica. Bueno, nosotros en el Grupo San Pablo recién tenemos 5 meses nada más con la cirugía robótica, no tenemos una gran cantidad de casos, no les he traído videos, no sabía que se podía ver, pero tenemos algunos números y algunas inconvenientes, digamos, en este poco trayecto que tenemos, que estamos viendo y tratando de resolver a futuro. Bueno, en cuanto a los números, nosotros hemos estado haciendo el análisis de las pocas cirugías que venimos haciendo, ¿no? Y uno de ellos son los tiempos, ¿no? Que los tiempos que nos lleva entre lo que es anestesia y el posicionamiento del paciente. Un promedio de 49 minutos, está un poco prolongado para los tiempos que hemos visto en el Hospital Albert Einstein. No sé qué otros tiempos manejarán en otras instituciones, pero en cuanto al tiempo promedio de posicionamiento, que es parte clave del inicio de la cirugía robótica, sí estamos un poco prolongados, ¿no? Tenemos una curva ondulante con tendencia alcista. Probablemente esto también se deba a las pocas cirugías que tenemos, por ende menos entrenamiento, y se está prolongando el tiempo de inicio de la cirugía. El otro tiempo es el tiempo de inicio a la toque, ¿no? También deberíamos tener un tiempo promedio de 15 a 20 minutos, sin embargo tenemos un tiempo promedio de 49 minutos, ¿no? Un tiempo también prolongado para lo que hace que tengamos mucho tiempo en cirugía sin haber iniciado el procedimiento. Esta es la cantidad de cirugías que tenemos en estos 5 meses, lo que concierne a cirugías abdominales. Tenemos un total de 30 cirugías. Iniciamos prácticamente fines de diciembre, inicio de enero, con 10 cirugías, ¿no? Y tenemos una curva descendente. Claro, tenemos una institución privada, entonces el costo que ya han hablado del acceso a la cirugía robótica es elevado. No hay todavía un compromiso de los seguros para la cobertura y por ende el rechazo al procedimiento es altísimo. O sea, se mandan bajas hojas para el procedimiento, sin embargo el rechazo de los pacientes va en aumento. Dentro de las 30 cirugías, como también por ahí había una exposición que lo
había mencionado al inicio, sí hay mayor cantidad de cirugías, como en este caso viene a ser las colebot, que le llamamos, las prostatectomías robóticas, un 77%, cervoplastías, han habido cirugías de colon y sí hemos tenido algunas complicaciones, ¿no? Entre ellas hemos tenido dos conversiones, una a la laparoscopía, y bueno, se terminó por la laparoscopía. Hemos tenido una conversión a la laparotomía, que fue por un síndrome adherencial, y hemos tenido una colección residual que tuvo que reingresar por la laparoscopía para poder resolver. No ha habido ninguna otra mayor complicación dentro de estas 30 cirugías. ¿Qué problemática hemos hecho justo hace poco? Se hizo un análisis de todo lo que se está pasando durante este tiempo, ¿no? Y por qué estamos decayendo en la cantidad de procedimientos quirúrgicos. Bueno, muy aparte de lo que habíamos hablado, la disminución de cantidad de cirugías obviamente hace que también disminución del entrenamiento haya aumento de los tiempos que nos conlleva en el uso del procedimiento, la anestesia y el doctor. También hemos visto que de repente no hemos tenido un enfoque adecuado, ¿no? de esta nueva prestación que es la cirugía robótica. No se han desarrollado procesos, flujos establecidos para poder tener para tener una mayor llegada al paciente. Entonces estamos viendo que hay una falta de comunicación, una falta de información, ¿no? Y eso hace que no tengamos una adherencia con el paciente, y esto obviamente aquí va a conllevar que el paciente rechace el procedimiento. O sea, lo que necesitamos es establecer estrategias, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando en el Grupo San Pablo para poder revertir, ¿no? esta problemática que tenemos en la clínica. Entonces, lo que se ha hecho, y el desafío es ¿no? Se ha hecho un planteamiento, se ha formado un equipo de trabajo, ¿no? En el cual se está recopilando información de los procedimientos que se han realizado, se está recopilando información de los pacientes operados, se está recopilando información de los pacientes que se les ofrece cirugía robótica y todavía aún no concreta. Entonces, se está realizando, estamos en planes y estrategias para poder asumir este reto, ¿no? Y concretar más cirugías robóticas en el tiempo que nos queda de este año. Muchas gracias. Queridos miembros, colegas académicos, señoras y señores, muy buenas noches. Vamos a compartir la experiencia en cirugía oncológica abdominal del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Empezaremos preguntándonos si se puede implementar con seguridad un programa de cirugía oncológica abdominal robótico en un centro de alto volumen público, siendo un hospital de referencia. Para esto se plantearon varios objetivos, siendo el objetivo principal la seguridad perioperatoria y los objetivos secundarios con indicadores de estancia hospitalaria, factibilidad, calidad de la cirugía en términos oncológicos en una serie institucional en 16 meses que iniciaron en enero 2025 hasta cerramos en mayo. Todavía hemos seguido operando, pero para efectos de esta corte hemos considerado 220 casos analizados. En este consorcio operacional se muestra el orden metodológico para la selección de pacientes. Se excluyeron 8 pacientes de los 228 consignados y quedaron 220 procedimientos robóticos puros. De estos, se realizaron 75 cirugías por cáncer gástrico, 100 cirugías colorectales y 45 cirugías hepatobiliopancreáticas. Como observamos, las características basales de las variables demográficas tienen predominio con riesgo anestesiológico 2, un gran grupo de pacientes, la mayoría tenían cirugías abdominales previas y el índice de masa corporal de 27. Es decir, para esta corte, la edad del IMC
y el riesgo anestesiológico son compatibles con la práctica oncológica compleja habitual del instituto. Asimismo, vemos la distribución porcentual de casos según los 3 segmentos descritos. Cirugía colorectal, la gran mayoría, 45%, seguido de la cirugía gástrica en 34% y cirugía hepatobilipancreática en 20%. En este dashboard mostramos los resultados perioperatorios que consignan los indicadores de seguridad, eficiencia y resolutividad. Como vemos, la serie muestra 0 mortalidad hospitalaria, tasas de conversión y de reoperación compatibles con una implementación segura, comparables con los estándares internacionales. Como vemos, la tasa de conversión 5.7%, reoperación 3.5%, con una baja tasa de complicaciones mayores, 3.7%, la vean 3 a más, y una estancia hospitalaria corta en relación a cirugías de alta complejidad, sangrado escaso. Asimismo, observamos que este volumen mensual, el flujo de volumen mensual, es estable y sostiene una curva de aprendizaje institucional, ¿no? Y en el análisis que vemos, el análisis de suma acumulativa de los 4 cirujanos, en el departamento de abdomen somos 4 los cirujanos de consola, se observa que para el tiempo de operatorio la curva de aprendizaje tiene una máxima eficiencia alcanzada alrededor del caso 15, una posterior estabilización de acuerdo al desempeño quirúrgico. Como observamos, alrededor del caso 150 hay un ascenso transitorio de la curva en tiempo operatorio que refleja la incorporación de procedimientos más complejos, ¿no? Y posterior descenso en la curva que conlleva a la fase de adaptación que logró una meseta, y podríamos decir que estaríamos entrando en una fase de consolidación técnica. Esta gráfica demuestra que el desempeño acumulado puede ser auditado quirúrgicamente, ya que estamos hablando de un programa de cirugía robótica oncológica abdominal. Y vamos a desglosar en cada uno de los 4 cirujanos de consola. Aquí demostramos que para el primer cirujano, el indicador de tiempo operatorio en relación a la curva de aprendizaje y la suma acumulada se alcanzó alrededor del caso 15, hay una fase de mejora y optimización. Posteriormente hay un ascenso tardío en la fase de consolidación que es consecuente con la complejidad ya mencionada y porque se escaló en la programación de casos complejos. La curva final, como vemos, se acerca mucho a 0, lo cual implica madurez técnica en la consolidación. En el, digamos, cirujano B o segundo cirujano del grupo, se ve una curva clásica, la curva clásica de aprendizaje, con una fase de adaptación rápida alrededor del caso 12 y luego optimización hasta el caso 30 y posterior consolidación. Acá demostramos que esta curva va en relación a la complejidad de casos, al volumen de casos realizados por cada cirujano y al factor paciente, ¿no? Presentamos la tercera curva del equipo quirúrgico, también con sus 4 fases un poco más marcadas, con un máximo rendimiento alrededor del caso 35, es decir, se logra la optimización y posterior estabilización que demuestra madurez técnica y que es un parámetro objetivo para decir que este es un programa desarrollable. En el CUSUM del cuarto cirujano del departamento tiene la curva de aprendizaje con fases muy definidas, es la curva típica, con adaptación inicial y luego mejora entre los casos 20 a 30 y una tendencia al final cercana a 0, que demuestra también una estabilización del desempeño operatorio. Con estas 4 gráficas hemos querido demostrar que es un programa reproducible, pero que es un programa que debe ser desarrollado con personas que tengan compromiso, que tengan desarrollo en cirugía laparoscópica previa y que desarrollen cirugía de alta complejidad cotidianamente. En esta gráfica vamos a analizar la conversión expresada en la seguridad acumulada, que es un indicador para la implementación de cualquier programa robótico.
como observamos, en la suma acumulada, la curva demuestra una estabilización del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que ocurre una conversión, la curva sube. Cada vez que un caso termina robóticamente, la curva baja. Entonces, en esta fase inicial hubo pocas conversiones y un predominio de casos completados por cirugía robótica exitosamente. En la segunda fase, o de optimización, que como vemos es hasta el caso 150 aproximadamente, aparecen varios ascensos bruscos en respecto a la conversión, cuya explicación es porque se amplió las indicaciones y se realizaron casos más complejos, y que esto es lo que se repite de manera exacta en cualquier programa de cirugía robótica que va madurando, ¿no? Y como vemos posteriormente, en la fase de consolidación disminuye la frecuencia de conversiones, sugiriendo justo la estabilización técnica del programa. En el CUSUM, o en la suma acumulada de reoperación, se evidencia una ausencia de reoperaciones significativas en la fase inicial. La mayoría de las reoperaciones se dio en la fase intermedia y va en relación también a la complejidad, ¿no? Y con un posterior descenso alrededor, llegando casi prácticamente a cero en el caso 180. Respecto a los resultados oncológicos, evidenciamos, bueno, son resultados tempranos, ¿no? Pero como centro rector de cáncer llevamos una base de datos progresiva, llevamos una base de datos con 49 variables para efectos de robot, desde el primer día de la implementación del programa robot, ya que el objeto no es solo operar con tecnología, sino mantener los estándares oncológicos, como son márgenes negativos, una linfadectomía adecuada y seguimiento prospectivo para evaluar la supervivencia libre de enfermedad. Como vemos, de los 220 casos, la mayoría estuvo en estadio 1, seguido de estadio 3. Al analizar comparativamente estos parámetros de la serie institucional de 220 pacientes en 16 meses, vemos que los resultados oncológicos se encuentran dentro de los comparativos o del benchmark institucional esperado para programas oncológicos de alto volumen. Y esto se refleja en la literatura, donde hay, a partir del caso 80, reducción de las tasas de conversión, tasas de sangrado, disminución de la estancia, tiempo operatorio, con mejores resultados oncológicos y comparables con centros de alta experiencia, ¿no? Las conclusiones de esta charla es que la implementación del programa tiene un buen perfil de seguridad, factibilidad, es auditable con resultados oncológicos adecuados. La cirugía oncológica abdominal robótica no debe presentarse como una tecnología aislada, sino como un programa institucional de valor, con selección rigurosa, un equipo entrenado, auditoría estadística y seguimiento oncológico. Por último, la experiencia inicial institucional en el INEN, al ser un centro de alto volumen, de alta complejidad, de alta capacitación, en el cual se centralizan casos, demuestra seguridad perioperatoria, factibilidad técnica y resultados oncológicos tempranos favorables. Muchas gracias.